Decía, la pelota hoy queda del lado del gobierno de la provincia con un desafío grande. Aparece como uno de los primeros planteos de las reivindicaciones, esta de que se equipare el salario docente con la inflación acumulada en el primer semestre, algo que sabemos implica una cifra prácticamente inalcanzable. Eso ya lo manifestamos en oportunidades que teníamos que confeccionar una mesa donde nos pongamos de acuerdo respecto de cuál es esa diferencia. Teníamos apreciaciones distintas con respecto a lo que planteaban los docentes, eso se había charlado de ser parte de esa mesa, los distintos actores gremiales y el equipo técnico de la provincia para llegar a ese número Ujú. y luego establecer ese número. También en la situación actual plantear en cómo se podía afrontar eso, digamos. Pero eso quedó trunco luego de que ACMER, o mejor dicho, sí, ACMER, el gremio mayoritario, rechazara las propuestas, digamos. Eso estaba en la mesa de diálogo y también se había propuesto como mecanismo de solución o mecanismo de diálogo respecto de ese tema Ujú. del primer semestre. Inclusive se había hablado en la última mesa paritaria del semestre anterior. Ujú. Ahora, la última cifra de la que hablamos es de un 36,8% de diferencia. Eh, ¿Tiene la provincia alguna posibilidad de por lo menos hacer alguna propuesta de pago escalonado de esa diferencia? O porque por las últimas informaciones que tenemos respecto de la situación financiera provincial y avanzar en cualquier recuperación o recomposición salarial parece una quimera prácticamente. Nosotros primero queríamos que ese número no sea mediático, Ok, como lo estás planteando vos, digamos, porque esto nunca, siempre fue mediático y siempre fue por trascendido, nunca lo planteó exacto. el gremio de manera efectiva, Ujú. si es lo que realmente pretende. Luego de eso, nosotros tenemos también nuestras apreciaciones respecto de algún número, pero Bien. para eso era el marco de diálogo de una mesa técnica que Ujú. establezca esto, digamos, porque si nosotros nos vamos a la recomposición salarial y nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y no solamente el primer semestre, como Ujú. por ahí también se escuchó, me parece que empezábamos con cuestiones de chicanas que no llevaba a lo técnico ni llevaba a ningún lado. Nos Bien. parecía que era razonable sentarnos en una mesa de diálogo técnica donde empecemos a hablar de eso en términos técnicos y Ujú. no ni en términos ni políticos ni de posiciones, sino en términos técnicos, porque si nos vamos a recomposiciones salariales y nos vamos mucho más allá del tiempo, porque Bien. también se iba corriendo el arco, nos parecía que no era razonable ni para uno ni para otro lado. Entonces, por eso se hizo el ofrecimiento también de esa mesa de diálogo técnico para llegar a ese número y obviamente ya con la última oferta que se había hecho y luego con el decreto que se decidió sacar porque veíamos que se estaba dilatando mucho la discusión, y recordemos que no todos los docentes están agremiados Ujú. y también nosotros tenemos que darle respuesta a esos docentes y no ser y no sentir que ellos son rehenes de la decisión de el 38 o 40% de los agremiados, digamos, en Ujú. esa cuestión. Entonces, por eso fue la decisión veíamos que se dilataba en el tiempo, iba a cerrar un mes más, los docentes no iban a recibir ningún tipo de aumento que sí habían recibido los estatales. Exacto. Por eso nosotros buscamos ese mecanismo a través del decreto, porque veíamos la situación conflictiva en la que se estaba planteando ya la discusión, que esto sí iba a dilatar en el tiempo, y vuelvo a decir, también tenemos que respetar a aquellos docentes que no están agremiados y Ujú. tenemos que acompañarlo en una situación que es compleja para la provincia y es compleja también para las familias, digamos. Exacto. Venimos con una situación, la provincia, una situación recesiva, con ingresos en caída. Sin embargo, con esos ingresos en caída ya dar un aumento por inflación implica que
la diferencia entre el cero y la caída de la recaudación de la actividad económica que van casi de la mano, Ujú. eso también lo está poniendo o lo está aportando la provincia, digamos, porque estamos tratando de acompañar con los índices inflacionarios en las propuestas. Ujú. Llevamos a 430 y 450 en su momento fueron las dos ofertas que se le hicieron respecto del mínimo, que Del también nos mínimo. Ujú. parecía ir acompañando en torno a lo que se habían movido otras provincias, como también lo manifestaron en su momento los gremios docentes. Sí. Nos acercamos bastante a lo que en estos días terminó cerrando la provincia de Córdoba, que también en algún momento nos lo planteaban como Ajá. horizonte ver otras provincias. La propuesta que hicimos o el decreto que hicimos otorgando el aumento termina siendo, si uno mira la propuesta que salió en estos días de Córdoba, termina siendo similar a lo que la provincia ofrece, Ujú. también con una herramienta que eh, puede ser discutible y Ajá. puede ser cuestionable Ujú. y hasta no agradable para nosotros también, como es la cuestión del bono, pero también entendíamos que un equivalente de un aumento a 40.000 pesos luego de las retenciones que se habían aumentado de la caja, que habíamos aumentado para sostener el Bien. 82% móvil. Por eso me parece que hay que contextualizar Bien. toda la situación. Por eso te decía, esos 40.000 pesos que nosotros dábamos en momento, luego de aplicarle las retenciones de ley al bolsillo del maestro, iba a ser solamente 28.000. Entonces nos pareció que el bono era llegar con unos pesos más al bolsillo del docente, como lo habíamos hecho ya con los estatales, y Ujú. extenderlo en el tiempo hasta lo más que se pudiera en este semestre. Vuelvo a Ujú. decir, si nosotros no contextualizamos la situación en la que está Ujú. el país en general, la provincia en particular, con caídas Sí. en torno al 20% de la recaudación respecto del año anterior, Ujú. que tenemos una proyección para futuro en iguales términos, inclusive Ujú. para el primer semestre del año, también compleja en esta situación. Ujú. Y tener que hacer ofertas, como siempre digo, que sean razonables, que lleguen al bolsillo del trabajador y sean sostenibles en el tiempo, porque Ujú. también de nada nos sirve si tenemos que dar aumentos salariales y luego empezar a correr los cronogramas de pago y que el docente o el estatal termine cobrando Exacto. en la segunda quincena, Ujú. porque también son situaciones que se han vivido y siempre lo repite el gobernador y lo decimos, estamos con niveles de ingresos similares a la A pandemia, la pandemia. pero con una función, con una Claro. provincia Con lo. funcionando Claro. con actividad normal, no Ujú. como fue en su momento de que había, que había Claro, encierro, que no había que actividad. estaba paralizado el Estado prácticamente. Quiero volver, Uriel, Exacto. a una Sí. frase que deslizaste al principio del diálogo. ¿Sentís que el gremio te está corriendo el arco? Porque no aparece un pliego reivindicativo claro, aparece en este momento este planteo de una recomposición salarial que se sabe que es prácticamente imposible de encarar. ¿Ves alguna otra motivación detrás de los planteos gremiales? No, quiero no creer que hay otra motivación de fondo. Sí, en algún punto, y lo digo porque en alguna mesa lo he planteado, siento que en muchos de los momentos de diálogo nos van corriendo el arco, porque Bien. cuando se fueron solucionando los mínimos, empiezan a aparecer otros pedidos, como por ejemplo la corrección de algunas variables del código 029. Entonces siempre llegamos, corremos el mínimo. Sí, pero el mínimo no alcanza. La inflación después no alcanza y Ujú. vamos a revisarlo hacia atrás. Después, Ujú. Ujú. bueno, pero es una sensación muy personal, digamos, que estoy haciendo al respecto, Sí. y lo digo porque lo he planteado en alguna charla, digamos, vamos, vamos a poner las reglas claras y vamos a Bien. jugar con esta pelota dentro de esta cancha y Ujú. con el arco en el mismo lugar. Entonces podemos hablar, pero fundamentalmente, y esto, a ver, esto es lo que quiero que quede claro. Acá no es que estamos haciendo una
una cuestión de ahorro por el ahorro mismo, No, no, digamos. seguro, seguro, seguro. Estamos en una situación compleja, vuelvo a decir, y esto es importante, vuelvo a decir, en situación de crisis similares a las de la pandemia, Ujú. con caída de la recaudación y haciendo ofertas en alza. Ni siquiera estamos respetando la inflación, que lo marcamos como un horizonte que ya es complejo Y en sostener este contexto, cuando los ingresos. ¿la provincia tiene posibilidades de hacer ofertas mejores a las que ha hecho? De dónde van a salir los recursos? Es por eso hicimos la última, lo último lo hicimos por decretos, porque era lo que estábamos en condiciones de afrontar, y sabíamos que en esta cuestión de alguna variable más, se nos podía, se complica, y se complica inclusive garantizar en tiempo y forma el pago. Ujú. Eh, y también cuando se planteó el tema de, digo, para poner todo sobre la mesa, y acá no, para que vean que nosotros no es que estamos escondiendo cuestiones, cuando planteamos también, que fue uno de las cuestiones que observó en algún comunicado el gremio, cuando se habló del aumento del aporte de la caja, también, cuando para algunos casos nos piden que miremos a Santa Fe y a Córdoba, Ajá. pero cuando decimos Santa Fe y Córdoba están con el 72% móvil y el 62% móvil. Si quieren, miramos 72 a es, Córdoba y Santa claro, Fe. claro, 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 ¿Me claro, entendés? claro. Digo, hay que poner en contexto. A mí me gusta un montón de las cuestiones que lleva adelante Santa Fe, pero o miramos siempre para allá, o miramos, o no miramos para allá, digamos, porque el 82% móvil que garantiza la Constitución, y que hoy corría riesgo también de seguirlo sosteniendo, es gracias al Ujú. esfuerzo que ahora están haciendo todos los trabajadores también con ese 3% más. Es también sostener eso, es hacer como hizo el gobernador, que pelea la recuperación de los recursos del ANSES, y de manera política y de manera administrativa, y cuando eso no se da, va y actúa de manera judicial, digamos. Ahora, Eh, en este eh, contexto, si para la semana que viene no logras presentar una propuesta, según dice el gremio, superadora, nos vamos a encontrar con 11 días de paro en el mes de agosto en la provincia. Mira, estamos evaluando presentar la conciliación obligatoria, Bien. así que es una de las posibilidades, y de esa manera también poder tener un marco de diálogo desde otro lugar que no sea la paritaria, digamos. Así que son herramientas Bien. que ¿Qué pasa obviamente con los descuentos a los docentes, Uriel? los descuentos de los días de De los días paro de paro. Sí. se van a efectuar. Se van a efectuar porque son días que efectivamente, así ¿Sobre como qué lo dijo el base? gobernador, fue Pero sobre. tenemos un problema de información ahí, porque Alicia Fregonese, la presidenta del Consejo de Educación, dijo esta semana que el paro tuvo una adhesión del 80%. Ahora, si vos tenés que descontarle 11 días de paro al 80% de los docentes entrerrianos, probablemente te alcance este mes te alcance la plata. Pero según nos decía un gremialista la semana pasada, los descuentos dependen de que los directivos informen. Y los directivos no informan por una cuestión de solidaridad con su personal, la adhesión al paro. Entonces te vas a encontrar con que no tenés la pero, información suficiente para poder descontar. pero el incumplimiento de quién es a la hora de no informar el paro. Ok, y que... Digo, pongamos claro sobre oscuro, porque Ujú, si establece que la obligación del directivo es informar, ujú, el directivo que no informó tendrá que hacerse cargo de la no carga de esa cuestión. bien, Digo, porque si no se carga siempre las tintas sobre un lado de la balanza, digamos. Acá me parece que el Estado somos todos los que lo administramos y los que lo forman parte. En esta cuestión, eh, todos tenemos que velar por, primero por el cumplimiento. Después, obviamente, nosotros sabemos que los sueldos hay que mejorar, de que tenemos que trabajar para mejorar la calificación docente, mejorar el salario docente, mejorar sí, la carrera docente, pero esto se forma y se lleva adelante con dos partes jugando en la misma cancha bien, y tirando para el mismo lado. Y en esa cuestión, tanto el sector docente como
los que circunstancialmente nos toca administrar la cosa pública, trabajar y tratar de lograr la mejor calidad educativa, los mejores docentes y los mejores pagos. Cuando vos salís del subsuelo, es muy difícil llegar al piso 10 en 7 meses. Me imagino que sí. Entonces, en ese esquema uno tiene que plantearse metas y objetivos en conjunto, obviamente docentes y Estado por el otro lado. Exacto. Uriel, Emiliano Damonte quiere hacerte una consulta desde Buenos Aires. Sí. Emiliano, buenas tardes. Estás viejo. No, recién te escuchaba y es un tema que estuvimos hablando durante toda esta semana. Entendemos perfectamente la dificultad que enfrenta el gobierno entrerriano en este momento, la dificultad tremenda de caja, efectivamente, que presenta, y que ya la oferta que han hecho de seguir la inflación es una oferta heroica prácticamente. Ahora, respecto a lo que hablábamos recién de los docentes y de los descuentos, ¿tienen previsto un mecanismo para cruzar información respecto al resultado del paro, al resultado efectivo del paro y a quienes después verdaderamente vienen informados como habiéndose adherido al paro? Digamos, ¿tienen manera de cruzar esta información para realizar los descuentos pertinentes? ¿Están analizando un modo o es un sistema que funciona? Seguramente es un sistema perfectible, seguramente hay cuestiones que pulir, pero son cosas que están trabajando desde el Consejo General de Educación para poder llegar a la información más efectiva, y después obviamente tenés la información más sensible y más certera, es el padre que ese día tuvo que de alguna manera cambiar su rutina para poder pero claro, quedarse con su hijo en la casa. Son herramientas, por eso te digo, a veces hay que mirar a Santa Fe algunas cuestiones y en Santa Fe hay están utilizando algunas herramientas al respecto que brindan información necesaria. Por eso te digo, esta cuestión, y vuelvo a decir, recién hablaba de los directivos que tienen la obligación de brindar la información. Un directivo llegó a ese lugar por un concurso y tiene la responsabilidad y el manejo de esa institución educativa, así como también tiene la responsabilidad de informar lo que pase en su institución. En este caso, lo que pasa puede ser la ausencia de un docente, o porque se adhirió al paro, o porque tuvo alguna cuestión particular. Pero la información la debe brindar el directivo. La debe brindar. La tiene que brindar. Perfectamente claro. Uriel Brubacher, el secretario de Hacienda y Finanzas de la provincia. Muchísimas gracias por estos minutos con lo que queda del día Noed Mortales Radio de Concordia. Muchas gracias a ustedes por el llamado.